Daniela Verde nos trae Alimento del Cielo. Hola mis amigos, estamos compartiendo acerca de los mártires de la iglesia en los primeros siglos. Y vamos a hablar hoy de los mártires de Alejandría de Egipto. Esta es una carta de Filea a los habitantes de Muis. Filea, obispo de la iglesia de Muis, ciudad al este de Alejandría, era famoso por los cargos civiles desempeñados en patria, por los servicios prestados y además por la cultura filosófica. Joven, noble, riquísimo, tenía mujer e hijos, quienes parece cierto que eran paganos. Desde la cárcel, escribió una carta en la que describe los estragos de cristianos a los que había asistido personalmente, y ensalza el valor y la fe de los mártires. Sufrió el martirio por decapitación en el año 306. Fieles a todos estos ejemplos, sentencias y enseñanzas que Dios nos dirige en las divinas y sagradas escrituras, los bienaventurados mártires que vivieron con nosotros, sin sombra de incertidumbre, fijaron la mirada del alma en el Dios del universo con pureza de corazón y aceptando en el espíritu la muerte por la fe. Respondieron fielmente a la llamada divina, encontrando a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre por amor a nosotros, a fin de cortar el pecado en las raíces y proveernos el viático para el viaje hacia la eternidad. El Hijo de Dios, en efecto, si bien poseía naturaleza divina, no pensó en valerse de su igualdad con Dios, sino que prefirió aniquilarse a sí mismo, tomando la naturaleza de esclavo, hecho semejante a los hombres, y como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, los mártires portadores de Cristo, aspirando a los más grandes carismas, afrontaron todo sufrimiento y todo género de torturas concebidas contra ellos, y no una sola vez, sino también una segunda vez. Y ante las amenazas que los soldados a porfía arrojaban contra ellos con las palabras y con los hechos, no revocaron su convicción, porque el amor perfecto elimina el temor. ¿Qué discurso alcanzaría a narrar su virtud y su coraje ante cada prueba? Entre los paganos, cualquiera que lo quisiese podía insultar a los mártires, y entonces algunos los golpeaban con bastones de madera, otros con varas, otros con látigos, otros con correas de cuero, otros más con sogas. El espectáculo de los tormentos era sumamente variado y en extremo cruel. Algunos con las manos atadas eran colgados de una viga, mientras aparatos mecánicos tironeaban en todos los sentidos sus miembros. Entonces los verdugos, tras orden del juez, aplicaban sobre el cuerpo los instrumentos de tortura, y no solo sobre el costado, como se acostumbraba con los asesinos, sino también sobre el vientre, sobre las piernas, sobre las mejillas. Otros colgados fuera del pórtico, de una sola mano, por la tensión de las articulaciones y de los miembros, sufrían el más atroz de los dolores. Otros eran atados a las columnas con el rostro dirigido el uno hacia el otro, sin que los pies tocaran el suelo, pero por el peso del cuerpo, las junturas forzosamente se estiraban en la tracción. Soportaban todo esto, no solo mientras el gobernador se entretenía hablando con ellos en el interrogatorio, sino casi durante toda la jornada, cuando en efecto el gobernador pasaba a examinar a otros, ordenaba a sus dependientes que espiaran atentamente por si acaso alguno, vencido por los tormentos, aludía a ceder, e imponía hostigarlos inexorablemente también con cadenas, y cuando después de esto estuvieran muertos, tirarlos abajo y arrastrarlos por el suelo. Esta, en efecto, fue la segunda tortura, concebida contra nosotros por los adversarios. No tener ni siquiera una sombra de consideración hacia nosotros, sino pensar y obrar como si nosotros ya no existiéramos. Hubo también quienes, después de sufrir otras violencias, fueron colocados sobre el cepo con los pies abiertos hasta el cuarto agujero, de manera que necesariamente quedaban tendidos sobre el cepo, porque no podían estar erguidos a causa de las profundas heridas recibidas en todo el cuerpo con los golpes. Otros más, tirados al suelo, yacían vencidos por el peso de las torturas, ofreciendo a los espectadores de manera mucho más cruel la vista de la violencia ejercida contra ellos, porque mostraban en todo el cuerpo las señales de las torturas. En esta situación, algunos morían entre los tormentos, cubriendo de vergüenza al adversario con su constancia. Otros, medio muertos, eran encerrados en la cárcel, donde expiraban pocos días después sucumbiendo a los dolores.
Los restantes finalmente recuperaban la salud gracias a los cuidados médicos. Con el tiempo y el contacto con los compañeros de prisión, cobraban un coraje renovado. Así pues, cuando el edicto imperial había concedido la facultad de elegir o acercarse a los impíos sacrificios y no ser molestados, obteniendo de las autoridades del mundo una libertad perversa, o no sacrificar y aceptar la pena capital, sin alguna vacilación, los cristianos corrían alegres hacia la muerte. Sabían en efecto lo que nos había sido predestinado y anunciado por las Sagradas Escrituras. Quien sacrifica, dice el Señor, a los dioses extranjeros será exterminado. Así lo dice Éxodo capítulo 22, versículo 19. O como lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otro Dios fuera de mí. Concluye su relato Eusebio diciendo: tales son las palabras que el mártir, verdaderamente sabio y amigo de Dios, escribía desde la cárcel a los fieles de su iglesia antes de la sentencia capital, describiendo la situación en que se hallaba y exhortándolos a permanecer firmes en la fe en Cristo, también después de su muerte, que era próxima. Es interesante que estos hombres no renunciaban a su fe, a pesar de los tormentos, pero animaban a otros para que siguieran adelante, aunque viniera prueba, tribulación, persecución o muerte. Tenemos que seguir adelante con nuestra fe, aunque las cosas se pongan difíciles. Padre Celestial, muchas gracias por las fuerzas que tú nos das cada día para continuar predicando tu palabra. Sabemos que habrá un día en que este mundo se volcará contra tu pueblo, contra los cristianos, contra aquellos que verdaderamente te siguen. Ayúdanos, por favor, para tener el coraje de seguir adelante predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho. No olvides compartir este mensaje con tus contactos y seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es Alimento del Cielo. En YouTube, busca Daniel Laverde Oficial. Y escríbenos al correo electrónico alimentodelcielo777@gmail.com.